Muy bien. Cuando hablamos de elasticidad, no es lo mismo que plasticidad, ¿no? Elasticidad es una propiedad que tiene todos los cuerpos y tiene que ver con el cambio de forma cuando se aplica una fuerza. Pero una vez que se retira la fuerza, el material recobra su forma original. Entonces ahí hablamos de elasticidad. Entonces no confundir con plasticidad. En cambio, material plástico es cuando aplicamos una fuerza, se deforma el cuerpo, pero al retirar la fuerza ya no recobra el material su forma original. Ahí decimos que es un material plástico, como decir la plastilina, ¿no? Usted aplica una fuerza, lo deforma, pero retira la fuerza y no vuelve a su estado original. En cambio, si usted aplica una fuerza a un resorte, entonces se deforma, pero si deja de actuar la fuerza, vuelve a su forma original. Ariel y Garzosi están llegando. Bien. La elasticidad, entonces, es una propiedad característica de todo material. Hay unos materiales más elásticos que otros. Usted dirá, pero el acero tiene elasticidad. Sí, sí tiene elasticidad, aunque no es perceptible a simple vista, ¿no? Pero hay una elasticidad. El aluminio, el hierro, la madera, todos los materiales son elásticos, ¿no? Nosotros como cuerpo humano tenemos cierta elasticidad. En todo caso, esta elasticidad no tiene material que puede ser excepción. Todo material es elástico. Hay unos materiales más elásticos que otros, sí. Pero tampoco la elasticidad es sin límite, ¿no? Tiene un límite. Si se sobrepasa el límite de elasticidad, el material puede deformarse definitivamente o romperse. Bueno, tiene sus usos, las aplicaciones, ¿no? Debido a que hay ciertos materiales que son muy elásticos, se pueden utilizar en tiraderas, en prendas de vestir, en resortes, en amortiguadores, para conservar la vida útil de maquinaria, por ejemplo, ¿no? En amortiguadores. En los colchones, en los muebles, hay resortes. Entonces, siempre hay materiales elásticos que van a proteger de alguna manera otro material. Bueno, veamos qué más tenemos. Una ley que se aplica a la elasticidad se llama ley de Hood. Es de Robert Hood. Generalmente se le ve aplicaciones en resortes, ¿no? O todo dispositivo que contenga resortes. Esta ley habla de que la fuerza es directamente proporcional al alargamiento del resorte, que se llama elongación o estiramiento, ¿no? Entonces, el alargamiento tiene que ver mucho con la fuerza y esa ley se llama ley de Hood. El signo menos que aparece en la fórmula es porque la fuerza siempre es contrario al alargamiento del resorte. El alargamiento es hacia abajo, por ejemplo, y la fuerza que ejerce el resorte es hacia arriba, tal como se muestra en la lámina. Ley de Hood. Recuerde, es famosa esta ley aplicada a la elasticidad de resortes o en alargamientos que sufren materiales elásticos. Módulo de Young es una constante elástica de orden longitudinal que se aplica, por ejemplo, a resortes. Se define como
una razón entre el esfuerzo y la deformación longitudinal, ¿no? Esfuerzo sobre deformación longitudinal recibe el nombre de módulo de Young, que es una constante, digamos, aplicada a la elasticidad longitudinal. Hay una fórmula que la vamos a aplicar más adelante y recuerde esto, ¿no? Módulo de Young es un módulo de elasticidad aplicada a resortes o a materiales elásticos. También se puede hablar de energía potencial elástica en resortes. Ya la hemos aplicado en algunos problemas de energía, cuando un cuerpo choca con un resorte, por ejemplo, ¿no? Hay energía elástica o potencial elástica que se llama. Y siempre se la obtiene multiplicando la constante elástica del resorte que participa en la ley de Hood por el cuadrado de la elongación o alargamiento que sufre el resorte. Entonces, en la imagen usted ve un resorte con una longitud inicial y luego cuando lo golpea un cuerpo se reduce porque ha habido una elongación, en este caso por compresión, de un valor X. Eso se llama deformación longitudinal o elongación. Bueno, la deformación puede implicar comprimir, estirar o retorcer el resorte. Para eso se utilizan pues materiales elásticos, ¿no? Los resortes entre uno y otro pues se difieren de la constante elástica. Hay resortes más resistentes que otros, por lo tanto tiene un valor definido, cada uno de ellos con la llamada constante elástica. Y ahora el tema de interés, el impulso y cantidad de movimiento, que lo ven también en el texto. Decimos impulso cuando tenemos un material elástico que nos permite hacer un gran movimiento aplicando una fuerza, ¿no? ¿Sí? Eso es el impulso. Se lo define como una magnitud vectorial y se lo interpreta como la fuerza que se aplica a un cuerpo durante un tiempo muy pequeño para que éste inicie un movimiento en una dirección específica. Se puede calcular por la fórmula I igual a F por T, siendo I impulso, F fuerza y T tiempo. En el fútbol, por ejemplo, le damos impulso al balón si aplicamos con un puntapié una fuerza durante un tiempo muy pequeño. Entonces tenemos fuerza por tiempo, impulso, y es una magnitud vectorial. Veamos el siguiente. La cantidad de movimiento lineal es otra magnitud que también es de importancia en física y tiene que ver con el producto de la masa por la velocidad o rapidez que adquiere un cuerpo. Entonces está asociada con la energía, ¿no? A mayor energía cinética tendría mayor cantidad de movimiento lineal. ¿Sí? Aquí también hablamos de una magnitud vectorial. Va a depender mucho de la masa y de la velocidad, ¿no? Entonces, por eso es que al multiplicar esos dos valores, obtenemos lo que llamamos cantidad de movimiento lineal. Bueno, ten en cuenta cantidad de movimiento lineal definida como el producto de masa por velocidad. También existe la cantidad de movimiento angular, cuando es, en este caso, el cuerpo parte de un sistema de rotación, ¿no? Entonces hay una rotación, como se ve en la imagen, una persona que gira tiene una cantidad de movimiento angular. Para determinarlo, en física hay que multiplicar el momento de inercia
por la velocidad angular que adquiere. Ahora, recuerden ustedes que ya vimos lo que era momento de inercia. El momento de inercia se aplica a las rotaciones de cuerpos y va a intervenir en ello la masa y el radio de giro. Así, en la imagen, por ejemplo, la persona que está haciendo el giro extiende los brazos y eso hace que disminuya la velocidad angular. Si encoge los brazos, aumenta la velocidad angular. ¿Por qué razón? Porque el radio se hace menor y para conservar el momento de inercia, entonces tiene que aumentarse la velocidad angular. Si conservamos el momento de inercia con distintos radios, mayor velocidad angular tendrá aquel cuerpo que tenga menor radio, ¿no? Porque la masa se mantiene inalterable. Se trata de la misma persona. No es que se ha agregado persona, es la misma persona. Lo único que hemos hecho es reducir el radio. Cuando, por ejemplo, una persona está en una pista de hielo, te han visto esos deportistas que pueden estar girando y de pronto abren los brazos y se detienen. O sea, disminuye la velocidad angular. Y si quiere aumentar la velocidad angular, encoge los brazos y gira más rápidamente. Eso es la explicación física en cantidad de movimiento angular. Está relacionada con la energía cinética rotacional. Hablar de cantidad de movimiento angular de una partícula, no de un cuerpo, sino de una partícula, hay que multiplicar vectorialmente el radio vector por la cantidad de movimiento lineal, que se traduce como el producto escalar del radio por la masa y por la velocidad lineal. Son cosas que la vamos a aplicar en problemas más adelante. Una relación entre impulso y cantidad de movimiento lineal se la puede deducir a partir de la ley de Newton, específicamente de la segunda ley de Newton, que habla de que fuerza es igual a la masa por la aceleración. Entonces, si partimos de que el impulso es fuerza por tiempo y haciendo uso de esta segunda ley de Newton, llegamos a concluir que el impulso equivale a la variación de la cantidad de movimiento lineal. ¿Sí? Es una conclusión muy importante. En la imagen pues vemos que hay un cuerpo que es lanzado sobre una pared, choca con la pared y cambia de dirección. Allí sufrió un impulso y la cantidad de movimiento se puede definir como la variación que existe entre la masa por la velocidad. Esto vamos a aplicarlo también más adelante en problemas. Así como hablamos de la conservación de la energía, también hay una ley que habla de la conservación de la cantidad de movimiento. Se aplica preferentemente en choques de cuerpos, por ejemplo, entre dos autos, entre dos esferas o entre dos materiales cualquiera que se colisionan. Allí podemos confirmar que esta ley se refiere a que la suma de cantidad de movimiento antes del choque es igual a la suma de cantidad de movimiento después del choque. Es importante tener en cuenta eso. Muy bien. Vamos a avanzar. Para ello, pues, recurrimos ya a la pizarra para hacer ejercicio, ¿no? A ver, vamos a colocar por acá problemas referidos. Problemas referidos. Pulso. Cantidad de movimiento. Bien, vamos al primer ejercicio.
A ver, nos ideamos un ejercicio. Cuerpo, 5 kilogramos, es impulsado para movimiento pasando de 5 metros por segundo a 20 metros por segundo durante 1,8 segundos. Calcular la cantidad de movimiento inicial, literal B, la cantidad de movimiento final, literal C, el impulso, literal D, la fuerza impulsiva, y literal E, aceleración adquirida. Bueno, tengo ahí el primer problema de calentamiento. Vamos a colocar acá datos. Entonces, en los datos tenemos lo siguiente. La masa ,5 kilogramos. Una rapidez inicial o velocidad inicial de 5 metros por segundo. Una rapidez final de 20 metros por segundo. Tiempo ,1,8 segundos. ¿Qué más tenemos? Ningún otro dato. Bueno. Vamos a los cálculos. Entonces tenemos literal A. Tenemos literal A. Cantidad de movimiento inicial. Eso se escribe. La letra P es cantidad de movimiento. Y un subíndice 0. Esto sería la masa por la velocidad o rapidez inicial. La masa es 5 kilogramos.
por 5 metros sobre segundo. Entonces me daría 25 kilogramos metros sobre segundo. Esto sería, en nuestro caso, la primera solución. Bien, ahora vamos con la literal B. Aquí sería cantidad de movimiento final, o sea, sería P, F. Es la masa por la velocidad final o rapidez final. 5 kilogramos por 20 metros sobre segundo. Entonces me daría 5 por 20, 100 kilogramos sobre segundo. Kilogramos por metro sobre segundo. Tengo la segunda solución. Hasta este momento van dos literales. Tercer literal, literal C. Pide impulso. El impulso puede calcularse por la variación de la cantidad de movimiento. Es decir, variación significa cantidad de movimiento final menos cantidad de movimiento inicial. Ese es el impulso. El impulso está relacionado con la cantidad de movimiento. Final es 100 y la inicial es 25, ¿verdad? Y todo esto está medido en kilogramos metros sobre segundo. Entonces el impulso sería 75 kilogramos por metro sobre segundo. Se acostumbra cuando hablamos de impulso a escribir 75, en este caso, Newton multiplicado por segundos. Es lo mismo, ¿no? Kilogramos metros sobre segundo que Newton por segundo, porque la expresión de kilogramos metros por segundo, para llevarle a Newton tengo que dividirle para segundo. Y para que no altere, multiplico por segundo. Entonces queda Newton segundo
la expresión de el impulso. Ten en cuenta cómo se expresa el impulso. Bien, vamos al literal D. El literal D sostenía la fuerza impulsiva. Entonces recuerde que la fuerza impulsiva es igual al impulso dividido para el tiempo. Fuerza impulsiva es igual a impulso para el tiempo. Entonces aquí tendríamos 75 newton segundos sobre el tiempo. De acuerdo a los datos es 1,8 segundos. 1,8 segundos. Se eliminan los segundos y tendríamos una fuerza (75 dividido para 1,8, 41,67 newton. Este sería el valor de la fuerza, ¿no? Muy bien. Tengo contestado el literal D. Creo que nos falta otro literal. La aceleración adquirida. Esto sería E. La aceleración podemos determinarla por la expresión. A ver. Rapidez final menos rapidez inicial sobre tiempo, ¿no? ¿Recuerdan esa fórmula de aceleración? Creo que sí. Aquí sería 20 menos 5 metros sobre segundo sobre el tiempo que es 1,8 segundos, ¿no? 1,8 segundos, sí. Entonces la aceleración nos daría 15 dividido para 1,8, 8,33 metros sobre segundos cuadrados. Bien. Tengo entonces la aceleración 8,33
metros por segundo cuadrado. Otra forma de calcular la aceleración es aplicando la ley de Newton. Entonces puede ser también por otra forma. Otra forma de cálculo. Para hallar la aceleración se puede aplicar la ley de Newton. Recuerde que siempre estamos mencionando esta ley. Sería la fuerza sobre la masa. Entonces la fuerza que nosotros calculamos, 41,67. Newton, que es lo que tuvimos, ¿verdad? Dividido para la masa es 5 kilogramos. Bueno, aquí también debe salir lo mismo. Aceleración igual 8,33 metros sobre segundos cuadrados. O sea, se puede ir por un lado o por el otro, para que tengan idea de cómo funciona esto. Bien, otra forma de cálculo entonces también puede tratarse. Muy bien, preguntas. Vamos al siguiente problema. Problema 2. En el problema anterior, determinar la variación de energía cinética. En el problema anterior, determinar la variación de energía cinética. Entonces, para ir acoplando con los temas que hemos visto hasta ahora, ¿no? Entonces, tendríamos que volver a poner los datos. Aquí tendríamos la masa, 5 kilogramos. La velocidad inicial, 5 metros por segundo. Y la velocidad final, 20 metros por segundo. Serían los datos que van a participar, ¿no? Los cálculos. Variación de energía cinética se escribe así. El triángulo siempre se utiliza para escribir variación. Sería energía cinética
final menos energía cinética inicial. Entonces tendríamos energía cinética igual 1/2 de la masa por la velocidad final al cuadrado menos 1/2 de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. Podemos sacar factor común. Sería 1/2 de la masa multiplicado por velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado. Entonces, al sustituir, tendríamos variación de energía cinética igual a 1/2 por 5 kilogramos y acá colocar 20 metros sobre segundo al cuadrado menos 5 metros sobre segundos también al cuadrado. Bueno, hasta ahí podemos ir resolviendo, ¿no? Entonces, energía cinética igual a 2,5 kilogramos multiplicado por 20 al cuadrado, 400 metros cuadrados sobre segundos cuadrados menos 25 metros cuadrados sobre segundo cuadrado. La energía cinética entonces va a ser igual a 2,5 kilogramos por 375 metros cuadrados sobre segundos. Energía cinética, esto es variación, ¿no? Es variación. 2,5 por 375 puntos 37,5 sería Joule. Esto es lo que resulta.
Es lo que resulta. Entonces tengo el problema 2 resuelto para la variación de energía cinética. Preguntas. Comentario, pregunta. Tuso, Yelinet. ¿Algún comentario, pregunta? No, profe, no hay preguntas. García Villasís. Comentario, pregunta. No le escucho. A Sansa Javier. Comentario, pregunta. No le escucho. No, profe, fue implícito. Ya, ahora le escuché. Medina, Oriana. No, profe, no hay comentarios. Bueno, me alegro que estén atentos. Bueno, vamos a quedar por ahí por el asunto del tiempo.